En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en la gran fiesta de Pentecostés. Como dice la epístola, a los días de Pentecostés estaban reunidos todos los discípulos. Pentecostés, que quiere decir 50 días. Justamente 50 días después de la gloriosa resurrección de nuestro Señor, y es justamente cuando el Espíritu Santo inunda ese lugar donde estaban reunidos, que era el cenáculo, y como dicen las mismas Escrituras, estaban reunidos junto con la Santísima Virgen, los 12 apóstoles. Ya habían elegido previamente a San Matías para ocupar el lugar del traidor Judas, y estaban en número de 120 esperando la venida del Espíritu Santo que había prometido nuestro Señor, el Espíritu de verdad, el Espíritu que consolidará y recordará, fortificando, plenificando y vivificando la Iglesia. Por eso es tan importante Pentecostés. Es la gran manifestación de la tercera persona de la Santísima Trinidad y el alma de la Iglesia. Y por eso nuestro Señor les dice que ese Espíritu que el Padre enviará en su nombre, y aquí el gran problema con todos los ortodoxos, que son cismáticos, y después se agregó la herejía, justamente porque no aceptaban el filioque del credo. ¿Por qué? Porque para ellos no era claro, no aceptaban que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y no solo del Padre, porque si no procediese del Padre y del Hijo, no habría esa tercera persona de la Santísima Trinidad, las cuales, como ya sabemos, se distinguen, siendo iguales absolutamente en todo, se distinguen nada más que por la relación de origen o procedencia. Y si no procede del Padre y del Hijo, no habría Espíritu Santo. Entonces se está negando implícitamente la Santísima Trinidad. Y entonces lo que al principio fue un cisma, después se convirtió en una herejía, y es la herejía de los ortodoxos, que si bien han guardado en todo el rito de San Juan Crisóstomo, el rito de la Iglesia Oriental, el Melquita, que es el más difundido, en un principio al menos, pues tienen esta herejía. Si bien han conservado todo el resto, no han cambiado nada, pero ahí está el gran problema. Amén de que no aceptan tampoco, dicho sea de paso, el primado jurídico y no solamente honorífico de Pedro, es decir, el sumo pontificado. El Papa no es un patriarca más entre pares, sino que es la cabeza visible y vicario de la Iglesia. Infalible, como toda la Iglesia, él solo cuando habla es cátedra. Y eso es dogma de fe. Otra cosa es lo que pasa hoy, que es ya distinto. Entonces así se planifica la Iglesia. Y aparece con gran ímpetu un viento que sopla con fuerza
y se posan sobre cada uno de ellos lenguas de fuego. Y los apóstoles, ante el gran gentío de judíos de todas partes, y dicho sea de paso, árabes, para que no confundan muchos árabe con musulmán, aquí no existía todavía Mahoma ni el Islam, esa herejía judaico medio cristiana, pero fundamentalmente judía, fue la gran arma del judaísmo para desviar a los beduinos bárbaros de Arabia, nómades, incultos, desviarlos hacia un judaísmo de acuerdo a esa mentalidad ruda que tenían estos pueblos. Y por eso cuando se hicieron fuertes van al gran centro cultural y la gran capital, la capital más vieja que hay en el mundo, sin interrupción habitada, Damasco, y ahí entonces se irradian hacia el resto del mundo, apropiándose de toda la cultura que no es islámica, sino que era católica. Y pues bien, por eso hago la aclaración, porque árabes no es sinónimo de Islam. Que lo sea ahora, uno puede decir vaya y pase, pero hay que saber que la comunidad católica más vieja del mundo está en Siria. No está en Francia, ni en Rusia, ni en New York. Pues bien, entonces los judíos de Roma, de Cirene, de Persia, de todas partes, y árabes, oían cada uno en su lengua primitiva, nativa, hablar a los apóstoles. Ese milagro del don de lenguas, una vez que ha sido planificada y consolidados ahora sí los apóstoles, y a partir de ahora comienza esa predicación firme. Hasta entonces estaban muy timoratos, muy amedrentados, y a partir entonces de recibir en Pentecostés a los 50 días la plenitud fortificadora e infalible del Espíritu Santo, es que San Pedro comienza su predicación pública, convirtiendo a miles, y el resto también de los apóstoles. De ahí la gran importancia de Pentecostés y esa planificación y consolidación de la iglesia. Y pues bien, mis estimados hermanos, así entonces nuestro Señor en el Evangelio de hoy les dice a sus discípulos: el que guarda mis mandamientos, ese me ama. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Oh, sorpresa. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como os la da el mundo. Ya hay un dilema, una falsa paz mundana y la paz de Cristo. No os la doy como la da el mundo, y no os turbéis. No tengáis tristeza, ni miedo o terror. Y como dice Santo Tomás, tristeza ante el mal presente y terror o miedo por el mal futuro. Porque mi paz os dejo, mi paz os doy. Y es la paz del Padre eterno, fuente de toda la divinidad. Esa es la paz de Cristo. Entonces no os conturbéis,
ni amedrentéis, no seáis timoratos ni tristes. Y os alegraríais de que vaya al Padre, porque ya os lo he dicho, que vine al mundo y vuelvo al Padre. De nuevo, queda clarísimo ese foco de tiempo que habíamos visto algunos domingos atrás, en repetidas ocasiones. Ese poco de tiempo, hasta que ellos entendieron cuando les dice, porque he venido del Padre y ahora vuelvo al Padre y me volveréis a ver. Pasado este poco de tiempo, que el tiempo no es nada ante la eternidad, haciendo alusión a su parusía. Por eso la iglesia tiene que ser parusiaca. Y esa parusía tiene que estar presente. Y no se diga hoy más que nunca. Porque es la bienaventurada esperanza que no permitirá que claudiquemos ante el imperio del príncipe de este mundo, que sataniza incluso la iglesia de Dios. La sataniza. Y por eso Nuestra Señora dijo, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Es la satanización de la iglesia. Entendámonos de una vez bien por todas. Y dejémonos de comparaciones tontas, de manzanas podridas a la izquierda y no podridas a la derecha. La nueva iglesia postconciliar, sinagoga de Satanás, es la iglesia satanizada del anticristo. No es la iglesia católica. Y si yo tengo un brazo podrido, o la manzana medio podrida, la corto, porque lo podrido ya no es parte. El brazo podrido no es parte del organismo, sino un intruso que está corrompiendo el resto del organismo, y por eso hay que amputarlo y no seguirlo manteniendo, por lo menos cuando damos esos ejemplos trasnochados de algunos obispos, y no me importa decir ya el nombre, porque lo que interesa es tener la claridad de las cosas. Yo no puedo seguir hoy hablando de que esa falsificación, judaización y satanización de la iglesia sea parte de la iglesia. Fueron de los nuestros, pero ya no son de los nuestros, como no lo fue Judas. Judas fue uno de los apóstoles, pero dejó de serlo en el momento que traicionó. ¿O voy a seguir diciendo que Judas forma parte de los 12 apóstoles todavía después de su traición? Imposible. Entonces vemos cuán trasnochados están todos esos conceptos que quieren que todavía reconozcamos legitimidad o iglesia o lo que fuera dentro de esa falsa iglesia posconciliar con toda su jerarquía, nos guste o no nos guste. Y yo mi lenguaje no lo rebajo, porque ya está bueno. Y nunca lo he hecho, y menos ahora. Aunque yo sé que hay gente que se puede escandalizar,
Porque el que oye por primera vez una cosa así, ¿cómo le entra en los oídos? Porque hemos tenido una concepción divinizada de la autoridad, del Papa, de la jerarquía, que no es católica, y eso es culpa de un clero decadente y de mediocre teología, que no supo ponderar y marcar y decir y explicar y explicitar. Y ahí como se pagan los errores. Toda la línea media tradicional, toda la neofraternidad de Monseñor Fedé y compañía, y todos los que han salido, y los que saldrán ahora, aún para el lado de Roma, o que salgan en el otro lado, en contra de Monseñor Fedé, pero medios castrados mentalmente por una mala dirección. Y lo digo de Monseñor Williamson, que todavía continúa en su eleison a vendernos la idea trasnochada de la doble manzana de la Iglesia conciliar como parte todavía viva de la Iglesia de Dios. No, Señor, eso es inadmisible. La túnica inconsútil, imagen de la Iglesia inconsútil y pura en su fe. El que guarda mis mandamientos, ese me ama, y el que no los guarda, no me ama. Entonces, ¿qué mandamientos guarda la neoiglesia posconciliar? ¿Qué dogma? ¿Qué doctrina? Es evidente, sobre todo hoy con Francisquito, que es el escándalo público que ha hecho tambalear incluso a los papistas de línea media, que idolatrando al Papa, no distinguiendo lo que es divino y lo que es humano, pues ahí está. Ahí está. Si yo divinizo al César, a Montezuma o al faraón, ¿en qué quedo? Si yo divinizo al pueblo soberano de la democracia actual, ¿en qué quedo? Puras divinizaciones por no creer en los dogmas. Y cuando no se creen los dogmas verdaderos, creemos en los dogmas falsos. La evolución es un dogma de fe. La soberanía del pueblo es un dogma de fe. ¿Y cuántas estupideces más? Falta de doctrina filosófica y teológica. ¿Qué queremos? Pero nuestro Señor es claro. El que guarda mi palabra, ese me ama. El que guarda mi doctrina y que no es mía, es del Padre. Y nos deja la paz de Dios, de su Padre. Esa paz que es la beatífica posesión de Dios en sí mismo, en el esplendor de su felicidad eterna. Esa es la paz que nos deja Cristo, y no la paz de este mundanal ruido del mundo, y hoy mariconizado. Porque si no se es gay o medio gaysa, no estamos bien. Hasta eso, para que nos demos cuenta de la estupidez del mundo impío de hoy.
y guay del que diga lo contrario. Ese no llega ni a presidente, ni a ministro, ni a rey, ni a nada. Sigan votando por medias quintas. Ese es el problema. Es gravísimo. Y alguien lo tiene que decir en la iglesia con la autoridad y la doctrina de la iglesia, guardando los mandamientos de Dios, que son hoy conculcados, pisoteados. Y por eso no nos debemos turbar ni perturbar si estamos anclados en la doctrina de Cristo, que es toda la tradición sacrosanta e infalible de la iglesia, consolidada con toda la infalibilidad de la iglesia y de los papas católicos, apostólicos y romanos, y no de usurpadores o antipapas o lo que fuera, que es muy distinto. Y así entonces nuestro Señor les dice: os alegraríais, porque el Padre es mayor que yo. ¡Ay, caramba! Arrio, despierta, contento. Cristo dice que el Padre es mayor, luego no es Dios. ¡Qué judío flamante, arrio! Pues no. Por eso hay que saber interpretar con teología y doctrina las palabras reveladas. Por eso tiene que haber un magisterio organizado e infalible y una sagrada ciencia teológica. Porque si no, hasta del credo y del evangelio podemos sacar miles de herejías. ¿Y cómo es que nuestro Señor dice: porque el Padre es mayor que yo? Hay que explicarlo. Y no se le puede sacar el bulto. ¿Y cómo lo explicamos? Claro está que si lo dice nuestro Señor como hombre, es evidente, como hombre es menor que el Padre. Pero el problema es que nuestro Señor nunca habló como puro hombre, como dice el Padre Castellani, sino que hablaba como el Dios hombre. Luego hablaba teándricamente, lo que ya les había dicho la vez pasada, teándrico. El hablar de nuestro Señor era teándrico, porque me hablaba y siempre me habla como Dios hombre. Pero no confundir lo teándrico en la acción, la operación, el hablar, el hacer, el decir, el curar, con lo teándrico esencial, sustancial, de una naturaleza mixta, divino-humana, como es la naturaleza que según todos los gnósticos y cabalistas tiene el hombre, por ser un hombre con chispa en su ser divino, que es muy distinto. Y esas acciones teándricas, divino-humanas de nuestro Señor, las hay propias e impropias. Porque lo teándrico tiene que corresponder a la interacción
de ambas naturalezas, divina y humana, unida en la persona divina y en la acción que es de la persona, del supósito, hace que sea divino-humana. Si me falta esa interacción de las dos naturalezas y tengo solamente una que actúa, pero en la persona divina tendré una acción teándrica impropia, como es todo lo que nuestro Señor como hombre hacía: comer, dormir, hablar, hasta ir al baño. Lo hacía la naturaleza humana, no la naturaleza divina. Pero ¿quién era el que comía, dormía e iba hasta el baño? La persona divina. Entonces eran acciones todas teándricas impropiamente, y así cada vez que él hablaba. ¿Y cuándo entonces serían propiamente teándricas, donde actúen o interactúen ambas naturalezas, la divina y la humana? Cuando nuestro Señor hablaba y curaba a alguien, cuando nuestro Señor miraba y alguien se curaba, cuando alguien lo tocaba, su túnica inconsútil y quedaba sano, cuando nuestro Señor instituyó la Eucaristía y los sacramentos, hablaba y instituía el sacramento. Entonces estaba la parte humana, pero la parte divina era la que hacía el milagro. Entonces allí sí ya tenemos una acción plenamente y propiamente teándrica, porque interactúan ambas naturalezas. No sé si queda claro. Si no queda claro, no importa, porque los curitas tampoco lo saben, ni los obispos de la fraternité, porque no estudian. Y pontifican en la gloria de su reputación episcopal, pero sin caletre teológico, y es lamentable. Y por eso lo digo, no para ofender a nadie, pero es que estoy harto de ver curitas y obispos tan mediocres, cuando son ellos los que tendrían que enseñar. Pero no le hablen a la gente, porque la gente son como niños tontos, no entienden, pues que entenderán algún día. ¿Y de qué hablamos? Y hablamos de la luna de miel espiritual, y con esa mercocha endulzamos todo y se acabó el problema. Pues bien, así estamos, con mucho merengue y poca doctrina. Y dentro de la tradición y de la fraternidad, y no de la neofraternidad, sino antes. ¿Qué iba a hacer el pobre Monseñor Lefebvre? ¿De dónde iba a sacar profesores? Y hoy se pagan las consecuencias. Por eso el padre Castellani muy rudamente se lo dijo a Monseñor Lefebvre cuando estuvo en Buenos Aires, hablando con él, y le dijo que quería hacer un seminario. Y el padre Castellani: ¿con qué profesores? Bueno, no le podemos tirar la piedra a Monseñor Lefebvre, hizo lo que pudo, pero esos profesores no se consustanciaron y siguieron con sus estupideces, en vez de cuajar
Porque yo también, cuando entré en el seminario, era uno más del montón. Pero, claro, si uno se pone a jugar al fútbol, o si se pone a estudiar, y si se pone a estudiar a Santo Tomás, no otra cosa. Pues bien, así entonces, por eso dice nuestro Señor, y no solamente como dice el padre Castellani, muy bien, pero a medias, que nuestro Señor lo dijo como hombre Dios o Dios hombre, en frente a su pasión y muerte, y tiene toda la razón, porque hubo un anonadamiento de nuestro Señor que murió en la cruz, y en cuanto que sufre y muere en la cruz es menor que el Padre, evidente. ¿Pero qué? Ahí viene la parte humana. Entonces todo lo que nuestro Señor como hombre diga, o que afecta la parte humana, pues es entendible. Pero ¿en qué sentido entonces se puede decir que no solamente en lo humano, ni ante su pasión y muerte? ¿En qué sentido lo puede decir que el Padre es mayor? Incluso en el orden divino, y aquí el problema teológico. Y gracias a Dios, en una de esas intuiciones maravillosas de Monseñor Lefebvre, él lo expone. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo puede decir nuestro Señor, no ya como hombre, o teniendo en cuenta la naturaleza humana, pasible, susceptible de morir, y que se anonadó, como ya se los he dicho, porque reprimió esa glorificación en su cuerpo para que pueda morir? Si no, no hubiera podido morir, ni redimirnos en la cruz. Nos hubiera podido redimir de otro modo, pero no de cruz. ¿Y cómo? Entonces se podría decir también en el orden divino. Y San Hilario nos da una luz en cuanto al origen. Y aquí nos adentramos entonces en ese misterio de la Trinidad, que es toda una relación de origen. Y como el Hijo recibe del Padre todo lo que el Padre es, y todo lo que el Hijo es del Padre. Su ser, su existencia, si quiere, su naturaleza, su divinidad, todo lo que el Hijo es, lo recibe del Padre, que se da enteramente, sin reservas, al Hijo. Entonces todo lo que el Hijo es, lo es porque lo recibe del Padre. Y por eso, en esa relación trascendental trinitaria del Hijo al Padre, en cuanto al origen que recibe como fuente, que es el Padre de toda la divinidad, de toda la Trinidad, todo lo que el Hijo es recibido. Esa es la paternidad trascendental de Dios Padre, de la cual la paternidad aquí en la tierra y toda otra paternidad es una pálida manifestación o reflejo. El Padre le hereda todo al Hijo, absolutamente todo.
le da el ser, la vida, le da todo. Y eso desde toda la eternidad. Por eso no nos va a entrar jamás en la cabecita ese magno misterio. Pero queda claro que cuanto al origen, en la misma divinidad, nuestro Señor puede decir que el Padre es mayor en ese sentido, siendo absolutamente iguales en todo, pero en esa relación de origen hay una distinción, una diferencia, y eso es lo que origina la Trinidad. Y por eso nuestro Señor siempre recalca: mi doctrina no es mía, es del Padre. Porque todo lo que Cristo es, todo lo que el Verbo encarnado es, lo recibe del Padre. Y aunque no se hubiera encarnado, todo lo que Él es como segunda persona de la Santísima Trinidad, lo recibe del Padre eterno. Y por eso la suma devoción, sumisión y obediencia del Verbo al Padre. Y eso es lo que explica Monseñor Lefebvre en una de esas conferencias maravillosas. Y así entonces nuestro Señor puede decir, no solamente como hombre, no solamente como hombre anonadado, capaz de morir, sufrir y padecer en la cruz, sino también como Verbo eterno. El Padre es mayor que yo, porque todo lo que yo soy lo tengo de mi Padre. Y no hay nada que tenga mi Padre que yo no lo tenga y yo no lo sea. Y por eso soy la imagen perfecta, consubstancial del Padre eterno, fuente de toda la Santísima Trinidad. Y así, en esa identificación plena, pero recibida del Padre, es que brota la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, como el amor mutuo y consubstancial que hay entre el Hijo y el Padre. Por eso el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y no solo del Padre. Porque el Padre se ama a sí mismo en el Hijo. Es un misterio. Pero teológicamente, esa es la referencia que podemos barruntar. Y por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y por eso es el amor consubstancial. Y por eso es la plenificación de la Iglesia en Pentecostés. Esa plenitud de gracia, la cual la recibimos nosotros sacramentalmente con la confirmación. La gracia del Espíritu Santo plena con los 7 dones. Y si no recibimos la confirmación, es como si fuéramos sobrenatural, espiritualmente hablando, enanos, que nos quedamos pasmados con 5, 6, 10 o 12 o 15 años, o como esos grandulones
con barba y canas, pero que no tienen una edad mental mayor que la de un adolescente. Y es lo que nos pasa a la gran mayoría de los católicos. Muchas veces. Porque así todo, con la confirmación, no meditamos los misterios de Dios. Por eso, la contemplación y no de la televisión, ni del internet, ni de las noticias, sino de las verdades eternas. Y eso es lo que da la paz, muy distinta a la efímera y claudicante y contingente paz del mundo, que cada vez es más falsa, como la falsa paz de hoy del anticristo, donde no se respeta la doctrina de nuestro Señor y siguen diciendo: yo soy iglesia, jerarquía, obediencia, tu madre, tu abuela y tu tatarabuela. Así de grosero y de claro. Y digo grosero, ¿por qué? No porque me considero grosero, porque es grosería para la gente que está acostumbrada a oír eufemismos, palabritas edulcoradas, de melífluo a miel, valga la redundancia. Y entonces no haya oídos para un lenguaje así, pero ya no es mi problema. Tengo que predicar conforme a lo que exige el tiempo presente y vislumbrando hacia el futuro y no mirando para atrás, para adelante. Y por eso son muy pocos los que perseverarán, los que perseveraremos por la gracia de Dios. Porque esto no es para todos. Para todos es democráticamente la apostasía universal. Eso es lo que es para todos. Por eso la iglesia reducida a su mínima expresión y reconocida allí donde esté la doctrina de Cristo y no la paz del anticristo. Quédenos eso claro. Y por eso nos alegraríamos de saber que Él se va al Padre y que volverá una segunda vez el día de su parucía. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos hagan vivir un poco las realidades trascendentales y eternas, y que nuestra alma no se conturbe ni ofusque, que no tenga miedo ni tristeza, ni por males presentes ni futuros, y que vivamos en la paz de Cristo, que es la paz del Padre, esa beatífica posesión de la felicidad eterna de Dios en sí mismo. Y esa es la paz que nos trae Cristo y la Santa Madre Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.